Muy buenas noches, bienvenido a su curso Gestión de Proyectos con Oracle Primavera P6, Power BI y Primavera RIS. Esta es la sesión número 5 y vamos a continuar entonces en la secuencia de la carga de la información en nuestro proyecto. En la clase anterior ya creamos todas las relaciones entre las actividades, pudimos usar hitos o actividades tipo hitos de inicio y fin, también utilizamos actividades tipo nivel de esfuerzo, actividades también de resumen del EDT y revisamos de hecho con la herramienta que trae Primavera P6 en el menú control de herramientas, revisamos la comprobación del programa. Esta manera de minimizar los posibles errores en cuanto a los puntos que se revisan generalmente en la programación. Y de hecho, lo que queda pendiente en ese indicador es el tema de la asignación de recursos a las actividades, ya que todavía no hemos cargado los recursos. Entonces, ya tenemos una versión del proyecto donde tenemos inclusive ya la duración, ¿ok? Del proyecto ajustada y ahora vamos a cargar los recursos de las actividades, ¿ok? Lo que vamos a ver a continuación antes de que haga los recursos es una propiedad que tienen las actividades y vamos a ver para qué o cómo funciona. Fíjense, yo me voy a colocar en cualquiera de las actividades, ejemplo, esta, demolición segura y controlada de estructura. Y me voy a ir a la ventana de detalles, específicamente a la pestaña general. En la pestaña general recuerden que la utilizamos, por ejemplo, en el caso de cambiar el tipo de actividad y también vamos a utilizarla en este caso para explicar una propiedad que tienen en este caso las actividades. Fíjense, entre una de las propiedades de las actividades está una que se llama tipo de duración. ¿Qué significa esto de tipo de duración? El tipo de duración no es más que la forma en que se va a comportar la fórmula de esfuerzo una vez que carguemos la cantidad de trabajo a, a asignar a las actividades. Fíjense que, por ejemplo, hasta ahora nosotros hemos cargado la duración de la actividad. De hecho, esta tiene 7 días y vamos a cargar también el trabajo. Hay que estar pendiente precisamente de esta propiedad, tipo de duración. Si han tenido la oportunidad de revisar, si han tenido la oportunidad de revisar el instructivo o los dos instructivos que que les compartí en la carpeta de manuales, van a ver que entre una de las características o requisitos que tiene que tener el programa es que el tipo de duración debe ser duración en unidades fijas. ¿A qué se refiere esto? Fíjense, cuando nosotros cargamos un trabajo a una actividad, esa fórmula, se ejecuta una fórmula que se llama la fórmula de esfuerzo, que dice que el trabajo es igual a las unidades de trabajo que yo asigne para realizar una actividad multiplicada por la duración. ¿Ok? Entonces, esta propiedad de la actividad que se llama tipo de duración, lo que te dice es cómo se va a comportar esta fórmula. ¿Ok? ¿Por qué? Porque observen que nosotros estuvimos primero creando las relaciones y ajustando el comportamiento de las actividades para poder cumplir con unas duraciones y cumplir con unos hitos contractuales. Y nosotros no podemos dejar que Primavera nos vaya a descuadrar esta duración, estas duraciones que ya nosotros cuadramos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Eh, Cuando vayamos a cargar el trabajo, tenemos que estar pendiente cómo es el tipo de duración. ¿Por qué? Ejemplo, si nosotros vamos a cargar trabajo a una actividad, por ejemplo, esa misma donde estamos, demolición segura y controlada de estructuras persistentes de terreno, y me dicen que esa actividad tiene, por ejemplo, 560 horas de trabajo. Me dicen que esta actividad tiene 560 horas de trabajo. Entonces, ¿qué va a ser la fórmula? La fórmula automáticamente, dependiendo del valor que le estemos suministrando, va a despejar precisamente uno de los valores en la función. Si ya conocemos el trabajo, que también lo tenemos presupuestado, entonces significa que el trabajo se lo estamos dando a la fórmula. ¿Ok? Si le estamos indicando la duración, esta actividad, 560 horas de trabajo,
va a ser en una duración de 7 días. Significa que le estamos dando también la duración. Entonces, la fórmula lo que haría en este caso es despejar cuántas serían, por ejemplo, las personas estimadas que se requieren para lograr completar 560 horas de trabajo en 7 días. Entonces, aquí lo único que él podría despejar sería la unidad de trabajo, ya que tenemos las 560 horas, que es lo que vamos a presupuestar, dividido entre 7. ¿Ok? Y te va a decir entonces cuántas personas se requieren en estimado para completar esta actividad. Ahora, ¿por qué en este caso en las nuevas versiones de primavera? De hecho, ya viene con el valor que deberían tener las actividades, que es duración, la duración y, que es la propiedad que está por defecto, la duración y las unidades de trabajo fijas. Esta parte, fíjense que es el valor que aparece por defecto en estas versiones nuevas de primavera. ¿Por qué lo dejaron de esta manera por defecto? Precisamente porque es la forma en que los usuarios estaban precisamente configurando esa propiedad de las actividades y la dejaron con un valor predefinido. Pero debe tener cuidado porque yo podría cambiar en cualquier momento ese tipo. Dice que hay duración, unidades, tiempo fija. Si yo coloco duración, unidades, tiempo, me estoy refiriendo de que la cantidad de personas que van a ejecutar la actividad la voy a decir yo. Y la duración también. Y él me va a calcular el tiempo. Si yo le digo que son 7 días y lo va a hacer solamente una persona que tiene capacidad de trabajar 9 horas al día, entonces el trabajo lo llevaría a 63, ¿ok? Que es lo que pudiese hacer una persona si yo defino que es una persona. Pero en la práctica los usuarios tienen, de acuerdo al presupuesto, ellos calculan las duraciones, tienen el presupuesto del trabajo y no queremos que se descuadre ninguno de estos valores, que el presupuesto del trabajo que carguemos sea igual al que tenemos precisamente en primavera y que la duración no se desajuste después que logramos ajustar precisamente toda esa fase o hitos del proyecto y elaboración completa ya en un trabajo previo. Y otra de las variables sería unidades fijas. Unidades fijas significa que solamente respetaría el presupuesto del trabajo. Más, sin embargo, ya podría cambiar la duración, dependiendo de que si le damos o no le indicamos cuántas personas lo van a hacer. Y por último, también tenemos la que se llama unidades tiempo fija, que es que no tenemos que decir cuántas personas estamos asignando a la tarea y él automáticamente puede cambiar el trabajo y la duración. Entonces, recuerden que la idea es que todas las actividades deben tener tipo de duración, unidades, tiempo fija. Y este es el motivo por el cual generalmente se coloca unidades de tiempo fija. Así lo exigen los instructivos y precisamente es para que esas duraciones que se calcularon y por ende esas fechas no cambien al momento de ir agregando diferentes elementos a menos que el usuario lo decida manualmente. ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, las actividades no tuviesen el tipo de duración, unidades y tiempo fija, y tenemos un presupuesto, por ejemplo, de 2.000 actividades, los usuarios generalmente, y de hecho lo hacen para verificar que todas las unidades, todas las actividades del proyecto tengan este tipo de duración, ellos lo que hacen es que se van a herramientas y corren un cambio global. Le dicen herramientas, esta es la segunda vez que vamos a utilizar un cambio global. Entonces le decimos cambio global y acá creamos un cambio para no solamente verificar, sino que en todo caso resaltar que si hubiese alguna que no fuese tipo de duración, unidad de tiempo fija, que lo cambiara esta propiedad. ¿Cómo? Haciendo un cambio en lote. Ya lo hicimos, por ejemplo, con el calendario y vamos a hacerlo ahora para cambiar el tipo de duración, para verificar de que todas tengan unidades de tiempo fijas. Ok, así que decimos nuevo cambio global. Entonces, aquí nos iríamos entonces a crear un nuevo cambio global nuevo y recuerden que le podemos colocar un nombre. Entonces, la ventana aquí arriba le colocarle, por ejemplo, cambiar tipo de duración, cambiar tipo de duración. Y este cambio global yo pudiese reutilizarlo para otro proyecto.
Como va a ser para todas las actividades, aquí no tenemos ningún tipo de condición de que sean unas sí y otras no, entonces vamos a enfocarnos, recuerden, en esta área. En la sección que se llama Then, aquí en entonces, con un clic. Luego, agregamos el parámetro a cambiar. Le decimos entonces agregar. Y acá podemos hacer inclusive varios cambios de varios parámetros a la vez. En este caso lo vamos a hacer solamente para el tipo de duración. Y colocamos parámetros. Buscamos entonces la propiedad de las actividades y le vamos a decir que haga una corrida y todos los tipos de actividad o tipo de duración, perdón, tipo de duración sea igual a el parámetro duración, unidades o duración en unidades fijas. Recuerden, la duración que ya cargamos y que también respete el presupuesto de las HH que vamos a cargar. Entonces sería duración en unidades fijas. ¿Ok? Y luego le decimos aceptar. Acá tenemos entonces un segundo cambio global que puede ser reutilizable, como el caso también del calendario, cambiar tipo de duración. Y lo único que nos falta ahora es ejecutarlo. Le decimos aplicar cambio. Nos va a mostrar en pantalla, en pantalla nos va a mostrar eh, rápidamente cuáles son las actividades que va a cambiar. Y luego simplemente nos vamos a la parte inferior, nos vamos a la parte inferior y le decimos confirmar cambio. Confirmar cambio. Y acá es lo que hace que hace una corrida por a lo largo de todo el programa y en el caso de que ya la actividad fuese duración de unidades fijas, no lo va a cambiar. Pero si se consiguiese una que no fuese duración de unidades fijas, automáticamente lo va a reemplazar. ¿Ok? Recuerden que como ya nos lo están indicando en un instructivo, si nosotros mandamos el proyecto con alguna actividad que no tenga tipo de duración, unidades y tiempo fijo, automáticamente nos lo van a devolver para que hagamos el cambio. Entonces, con esto, de una vez verificamos también que todas las actividades sean duración y unidades fijas. Otro elemento que también, según los instructivos, debe tener el proyecto es que el tipo de porcentaje finalizado tiene que ser por porcentaje físico completado. Y eso lo vamos a ver quizá más claro cuando veamos el avance y veamos los indicadores de valor ganado. Porque, precisamente, porque de tipo porcentaje físico completado. Primero, nos va a permitir agregar un registro del avance físico de las actividades, aparte del avance de la duración, de los costos, del trabajo, de la maquinaria, y al mismo tiempo nos va a permitir sacar los indicadores de valor ganado en base precisamente a el físico que hemos completado, que eso es lo que nos va a dar el valor ganado de la actividad. Y para poder calcular ese valor ganado, tenemos que cambiar el tipo de porcentaje finalizado que aparece por defecto en duración a físico. Tipo de porcentaje finalizado debe ser físico. Como les comentaba, cuando tengan oportunidad de revisar los dos instructivos que yo les compartí, van a ver que los dos tienen en común que estas dos variables, ellos las piden exactamente igual. Tipo de duración, duración unidades fijas. Tipo de porcentaje finalizado físico. Ok, así que vamos a hacer un cambio global para que aprovechemos y lo cambiemos de una vez. Lo vamos entonces a herramienta, cambio global, ok, luego nuevo cambio. Y acá el cambio global le voy a dar un nombre para que registrado y voy a cambiar entonces tipo, cambiar tipo de porcentaje, cambiar tipo de porcentaje físico, ¿ok? Para que todas sean tipo porcentaje físico. Me coloco entonces en la región intermedia, ya que este va a ser un cambio para todos por igual. Luego le digo agregar y busco el parámetro a cambiar para todas las actividades. Entonces le digo, mira, la variable tipo de porcentaje finalizado, vamos entonces, tipo de actividad, tipo de porcentaje finalizado, va a ser igual a físico. ¿Ok? Este va a ser el cambio global que va a ser para todo el programa. Vamos a aceptar, luego corremos este último cambio global, aplicar cambio, y ese que en este caso sí va a ser un cambio completo, porque todas las actividades tenían como tipo de porcentaje finalizado la duración y la va a cambiar ahora a físico, tal como me la está pidiendo el revisor demandante, de acuerdo a las instrucciones que aparecen en ese manual. Le decimos confirmar cambio. Recuerden que si quieren guardar este reporte, le pueden decir que sí. Si quieren llevar un control de cambio documental, le va a decir que no.
Y ahora todas las actividades de una vez van a ser tipo de porcentaje finalizado físico. ¿Ok? Entonces ya también aprovechamos para también ajustar estos parámetros de las actividades de nuestro programa. Y ahora sí, vamos entonces a enfocarnos en los recursos. Al igual que Microsoft Project, Primavera también tiene una hoja específica, o sea, para ver los recursos del proyecto. Ok, entonces, ¿dónde está la hoja de recursos? Para ir a la hoja de recursos tenemos varias formas de llegar. Puede ser a través en este caso no es proyecto, porque recuerden que los recursos va a ser un elemento compartido. Yo puedo tener recursos en diferentes proyectos. Así que la vista de recursos la tendríamos en empresa. Empresa, recursos. Aquí está. Y un atajo rápido para abrir la hoja de recursos es la barra lateral izquierda. Y acá tenemos entonces, con el icono de una pequeña persona, tenemos entonces un atajo para abrir la hoja de recursos. Un clic y acá tenemos nuestra hoja de recursos, ¿ok? Entonces fíjense que tenemos una hoja de cálculo vacía y en la parte inferior tenemos también una ventana de detalles, pero en este caso dedicada a los recursos, clasificadas también por pestañas. General, código, detalles, unidades de precio, roles, notas y campos definidos por el usuario. ¿Ok? Entonces, para agregar un nuevo recurso o verificar si existiese algún recurso en la base de datos, podemos hacer un atajo para agregar un nuevo registro presionando el botón derecho del mouse. Agregar, y observe que me dice, mira, para agregar un recurso, se cambiará el filtro de forma que se muestren todos los recursos. Porque es posible que este proyecto tenga un filtro donde solamente te muestre los recursos activos o los recursos, por ejemplo, solamente de este proyecto. Y para evitar de que tengamos que duplicar el recurso, observen en este caso que quitó, está quitando ese filtro. De hecho, fíjense que ya había un recurso que se llama TSF cuadrilla. ¿Ok? Y aquí subordinado agregó ese recurso nuevo. Fíjense lo que yo les recomiendo y lo que hacen los usuarios. De hecho, este recurso se agrega subordinado a ese recurso anterior, pero este recurso es completamente diferente. No pertenece al anterior. Por lo tanto, le voy a quitar un nivel usando los botones de flecha que tenemos en la parte lateral derecha y este recurso va a quedar al mismo nivel del anterior. Ok, recuerden que estamos hablando de una base de datos que puede tener muchos proyectos. Los usuarios, para no mezclar los recursos de uno con otro, porque pueden tener sus propias características, lo que hacen es lo siguiente. Crean un nivel principal donde va a estar el nombre del proyecto para indicar que esos son los recursos del proyecto. Y luego, subordinados a ese nivel principal, van a colocar los recursos de este proyecto, del proyecto en cuestión. Entonces, vamos a usar esa técnica. ¿Para qué? Porque es mucho más fácil yo ubicar en el renglón principal, por ejemplo, el nombre de este proyecto y luego dentro de esa jerarquía ver cuáles son los recursos con los que yo voy a trabajar y con los costos que voy a trabajar y si tienen costos, ¿no? Entonces vamos a hacerlo así. Esta nueva línea que yo agregué acá, la voy a hacer, la voy a dedicársela, es a colocar el nombre del proyecto, o sea, el nombre que tiene este proyecto. Recuerden que este proyecto es la construcción de la escuela, entonces esta línea de recursos, voy a colocarle que estos son los recursos de la construcción de la escuela. De tal forma que todo lo que agreguemos es subordinado a él, entonces acá pondríamos los recursos que vamos a utilizar. ¿Okay? Pero antes de eso, vamos a ver cómo se clasifican los recursos de primavera. Fíjense, los recursos de primavera se clasifican en dos grandes grupos. Tenemos los costos directos o costos variables y tenemos los costos fijos. ¿Okay? Y a su vez, entendido por costos fijos que van a ser los costos indirectos del proyecto. Alquileres, gastos administrativos, pago de servicios, subcontratos, que esos costos que van a ser fijos y si su nombre viene que ellos se van a ejecutar o se van a pagar, se ejecute o no se ejecute la actividad. Y tenemos un grupo más grande que son los costos directos. Los costos directos en primavera se clasifican en tres grandes grupos. A diferencia de Project, acá sí lo desglosa todo correctamente
o por lo menos en forma más detallada. Tenemos la mano de obra, tenemos la mano de obra, tenemos los materiales y tenemos también la maquinaria, todo por separado. O sea que yo puedo llevar también entonces mis cuadros de la planificación de la maquinaria, separado de la mano de obra y separado de los materiales. Y los costos fijos es para yo colocar entonces todo lo que tiene que ver con su contrato o algún tipo de gasto que deba pagar fijo, como les comentaba, gasto administrativo, servicio, y todo entonces se englobaría en los costos fijos, y el nombre que se le da en Primavera a este grupo de costos fijos es gastos. Y todo lo que son gastos del proyecto se engloban o se utilizan precisamente para los costos fijos. Y esta vista que tenemos ahora va a ser la vista precisamente de los recursos directos o los costos directos del proyecto. ¿Ok? Entonces ya conociendo que son tres tipos, ¿ok? Entonces vamos a ver las características de cada uno de ellos. Ejemplo, si nos vamos a nuestra hoja de presupuesto, observen que nosotros tenemos, en lo que vamos a controlar, tenemos mano de obra, tenemos horas hombre. Y esas horas hombre están desglosadas en tres grandes grupos que son planificación, ingeniería y cuadrilla. ¿Ok? Entonces me supone que estos son los que yo quiera cargar inicialmente. Si estos son los recursos que yo quiero cargar inicialmente, lo primero es declararlo. Y entonces nos vamos a Primavera y ya sabiendo que tenemos una estructura, entonces ahora la nueva registro lo vamos a verificar que esté debajo de este registro llamado construcción de la escuela. Botón derecho, agregar. Y de hecho, el recurso se agrega subordinado precisamente al grupo principal. Nuestro grupo principal, recuerden que es el grupo de recursos llamado construcción de la escuela. Y aquí tenemos el primer recurso. Le podemos dar un código. De hecho, este código sí lo vamos a colocárselo ordenado porque recuerden que nosotros vamos a ver un atajo hoy para cargar en forma masiva la asignación de recursos. Entonces, acá vamos a llamar entonces, este principal es planificación. Y en Primavera vamos a darle el nombre, por ejemplo, CE, que es construcción de la escuela, guión P. Estos son los planificadores de la construcción de la escuela. Y acá le colocamos entonces el nombre. Entonces sería planificadores, o por ejemplo planificación, dependiendo de cómo quieran el nombre del recurso, planificación. En la siguiente columna, en una lista desplegable, escogemos el tipo de recurso. Estamos comenzando con la mano de obra, o sea que este es un recurso de mano de obra. El otro recurso que vamos a agregar, le decimos entonces botón derecho, agregar. Obvio que fíjense que se agregó subordinado, así que le vamos a cambiar un nivel. Y este vamos a llamarlo ingeniería, por ejemplo, ingeniería. Los recursos de ingeniería, o sea, de mano de obra ingeniería. Y tenemos un grupo también que va a ser, y el código va a ser construcción de la escuela, guión, y el otro grupo de recursos que vamos a agregar va a ser, y dando la jerarquía, vamos a llamar este va a ser entonces CE, guión, como esta va a ser la cuadrilla, CS. Entonces tenemos tres recursos de mano de obra. Planificación, ingeniería, y este va a ser la cuadrilla. ¿Ok? Entonces, de esta manera, fíjense que se agregan los recursos de mano de obra. ¿Qué otra información podemos agregar de este recurso? Todo el resto de información la podemos agregar usando la ventana de detalles. De hecho, si estamos en un recurso como cuadrilla y nos vamos a generar, acá tenemos entonces el código de recurso, el nombre que le dimos, y si es una persona, podemos vincularlo, por ejemplo, con la nómina con el código del empleado, el título de la persona, el teléfono de oficina, su correo electrónico, y por defecto él va a asumir que va a ser un recurso activo en el proyecto. ¿Ok? Porque el recurso está activo, no en el proyecto, sino en la base de datos. Es un recurso activo en la empresa. Ok, ¿qué otra cosa? Esta ventana de código no la hemos usado todavía, no la vamos a usar todavía. En la ventana de detalles, y tengo también información complementaria. Ejemplo, de cuadrillas tengo qué tipo de mano de obra. ¿Ok? ¿Qué más? Como no es material, no se requiere aquí colocar unidad de medida.
Acá vamos a agregarle el calendario de una vez. Este es el calendario de nuestro proyecto. Fíjense que no tengo un calendario para el recurso, aunque las actividades están subordinadas al calendario. Las actividades, vamos a crear un calendario para también los recursos. Y para eso nos vamos a ir a empresa y vamos a abrir nuevamente la herramienta de calendarios. Nosotros cuando comenzamos inicialmente creamos un calendario global, que era el calendario de 6 por 9. Y este calendario después lo heredó el proyecto. Y eso mismo vamos a hacer ahora para el recurso. Le dice, mira, quiero agregar un calendario para los recursos. Y ese calendario va a ser una copia del calendario 6 por 9. Seleccionar. Y acá le vamos a colocar entonces, vamos a colocarle simplemente calendario del recurso. Calendario de recursos. Y así ahora tenemos un calendario también para los recursos propios del proyecto. Eh, y ahora, si podemos volver nuevamente a la hoja de recursos y decir, mira, esta cuadrilla tiene un calendario. El calendario, recuerden que tenemos que asignarle no un calendario global, sino que tiene que ser un calendario del proyecto. Así que vamos a despegar la lista y le voy a decir calendarios de recursos compartidos. Y aquí está, calendario de recursos. Entonces, en esta vista de detalles podemos agregar un calendario también para el recurso, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Y la que nomás nos interesa está, por ejemplo, en unidades y precios. En unidades y precios nosotros podemos colocarle una tarifa, precisamente una tarifa a los recursos, ¿ok? Pero como nosotros tenemos un presupuesto que se va a comportar en forma diferente, que no va a ser el costo por hora, sino que ya nos dan el costo de la partida, que es como generalmente nos los dan, de esta forma, entonces nosotros en este ejercicio vamos a obviar colocarle un costo unitario, pero para efectos de nivelación de los recursos, lo que sí vamos a hacer es colocar la cantidad máxima de personas que tiene, por ejemplo, la cuadrilla. ¿Ok? Y fíjense cuál es la lógica. Si ven en las columnas de abajo, hay una columna que se llama máximo de unidades tiempo. Máximo unidades tiempo. Y hasta ahora, fíjense que el máximo unidades tiempo me dice que es 9 D, o sea, 9 horas al día. ¿Qué significa esto? La lógica para primavera es que una persona con el calendario del proyecto, recuerden que el calendario del proyecto son 9 horas por día. Entonces, una persona tiene que capacidad de trabajar 9 horas al día. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Que mi cuadrilla hasta ahora está compuesta por una persona. Y ahora, dependiendo de la cantidad de personas estimadas que va a tener la cuadrilla, y esto es para el efecto de nivelación, de sacar los histogramas y ver si tenemos una sobreasignación, entonces deberíamos colocar para efecto de nuestro ejercicio cuántas personas componen esta cuadrilla. Entonces, tomando en cuenta que esta columna, y no confundamos con otra, esta se llama máximo unidades slash tiempo. Y se refiere precisamente a la capacidad de trabajo del equipo. Y la capacidad de trabajo del equipo es de 9 horas al día, significa que es una persona. Si, por ejemplo, este grupo está compuesto por 30 personas, entonces el valor que deberíamos colocar sería 270 horas por día. Esta es la forma de decirle a primavera que nuestra cuadrilla está compuesta por 30 personas. Para efecto de nuestro ejercicio, vamos a colocarla acá. La capacidad máxima de trabajo de la cuadrilla va a ser de 270. 270 horas por día. Vamos a tener precio unitario en este ejercicio, pero si fuese en caso de que tengo que manejar los costos por hora de cuadrilla, podríamos colocarlo. Pero ya nosotros, generalmente, fíjense que en otros presupuestos nos pasaron el costo de cada partida. ¿Ok? Pero sí vamos a colocarle, como les comentaba, para sacar el manpower y sacar otros elementos, cuántas personas realmente vamos a disponer como máximo en esa cuadrilla. ¿Ok? ¿Qué otro elemento, por ejemplo, tenemos acá? Por ahora, estas serían las columnas. Esta que tenemos en la parte de arriba, fíjense que no es esta misma. Esta dice unidades de tiempo por defecto. O sea, te dice cuánto es la capacidad de trabajo de una de esas personas de la cuadrilla. Y esta sería la suma del trabajo de las 20 personas.
Perdón, 30 personas de que compone toda la cuadrilla. ¿Qué otros elementos tenemos? Tenemos notas, tenemos un blog de notas, campo definido por usuario que no hemos utilizado. Y ahora aprovechemos también para la parte de ingeniería. Ingeniería, igualmente a ingeniería tenemos que irnos a colocarle un calendario, porque fíjense que dice que son 11 horas al día. Cuando le cambiamos el calendario a los ingenieros, va a ser que son su capacidad de acuerdo al calendario, que son 9 horas. Así que nos vamos a ir a detalles y le colocamos su calendario, que es el calendario de recursos, y ahora fíjense que son 9 horas. Y para indicarles cuántas personas consta ese equipo de ingeniería, nos vamos entonces a la pestaña unidades y precios. Y en máximo unidades de tiempo le vamos a indicar cuántas personas son. Por ejemplo, si el equipo de ingeniería está compuesto por 10 personas, sería entonces 90 personas por día. En de planificación, igualmente, le colocamos en detalles el calendario, ¿ok? Para que me indique que son 9 horas por día lo que tiene esta cuadrilla de planificación y la cantidad de personas, vamos a colocarle también que son 10, 90 horas. Y ahora fíjense que sí tenemos entonces la cantidad de personas declaradas de la mano de obra. Si fuese material, por ejemplo, si fuese material, yo también podría agregar entonces ahora un nuevo registro, botón derecho, agregar, y acá entonces agregaría materiales, por ejemplo, y aquí materiales sería CE-M para los materiales. Y entonces aquí vamos a colocarle que estos son los materiales, y en tipo de recurso, acá sería material. Y si cambia el tipo de recurso material, eliminará todos los roles asignados a este recurso. Decirle que sí, ya que no hay ningún recurso asignado que sea de materiales. Y aquí lo diferente de la mano de obra es que en detalles, yo puedo, para efectos de los reportes, puedo colocarle una unidad de medida. Esta unidad de medida, si la abrimos actualmente, fíjense que está vacía. No tenemos ningún tipo de unidad de medida. Y como estamos en una base de datos que tomamos nueva, para colocar o tabular las unidades de medida, nos vamos a ir nuevamente a administrador, tal como lo hicimos en la clase pasada. Nos vamos entonces a administrador, categorías de administrador. Y acá en las tabulaciones, en la parte lateral izquierda, escogemos unidades de medida y vamos agregando las unidades de medida. Por ejemplo, metros, kilos, dependiendo de las que yo necesite, metros, kilogramos, o por ejemplo, kilogramos, o por ejemplo, unidad. Y ahora sí, alimentando al tabulador, puedo escoger entonces una unidad de medida. De hecho, aquí me falta la descripción. Entonces me voy nuevamente a administrador, categoría de administrador, y en la unidad de medida tengo que colocar el nombre de la unidad. Esta sería entonces metros, sería kilos, y esta sería simplemente unidad. ¿Ok? Y ahora sí, cuando yo estoy en la actividad de materiales, le digo unidad de medida. Acá ahora sí podemos escoger metros, kilos, unidad. Y por último, si queremos agregar maquinaria, también sería botón derecho, agregar un registro, voy a quitar un nivel y voy a cambiar el tipo de recurso a equipamiento, que es el nombre que se le da en este caso a los equipos. Vamos a llamarle entonces en este caso equipo, maquinaria, simplemente, un recurso llamado maquinaria. Y el código, vamos a colocarle un código aquí, esto va a ser CE, como ya usamos la M, vamos a usar por ejemplo la Q, esto va a ser para la maquinaria. Vemos que es equipamiento y al igual que en los casos anteriores, vamos a colocarle entonces en unidades y precios para definir cuánto son las máquinas que vamos a tener disponibles. Entonces acá, por ejemplo, máximo unidad de tiempo. Fíjense que las máquinas van a tener el mismo calendario en detalle, van a tener el mismo calendario de los recursos. Entonces, esa máquina, vamos a colocar cuántas son. Si son, por ejemplo, 10 máquinas,
sería entonces la capacidad de trabajar de 90 horas al día, la capacidad máxima de todo el equipo de máquinas. ¿Ok? Ahora, ya teniendo los recursos, yo puedo cargar los recursos en las actividades. Pero fíjense, aquí es donde vamos a ver entonces la diferencia de hacerlo en forma manual, de utilizar algunos recursos de Primavera para cargar la información en forma masiva. Entonces, por ejemplo, vámonos a actividades. En actividades y para cargar un recurso es imprescindible tener la ventana de detalles abierta. La ventana de detalles, pero en la vista de actividades, que es donde estamos en este momento. Entonces, comencemos con la primera actividad. O sea, los hitos no llevan ningún tipo de recurso. Comencemos con la primera actividad que está presupuestada con recursos, y la contratación de personal. Contratación de personal. Si nos vamos a nuestro presupuesto, fíjense que estamos entonces en esta actividad de acá, contratación de personal. Y ella, según el presupuesto, fíjense que tiene, no tiene maquinaria, cero maquinaria, y tiene solamente 1000 horas de trabajo del equipo de planificación. Estamos hablando de contratación de personal, 1000 horas. ¿Ok? Entonces, siendo así, entonces esas 1000 horas tenemos que cargarlas en la actividad. Entonces nos vamos nuevamente a primavera. Y en primavera debemos entonces, primer paso, enfocarnos en la actividad a la cual le vamos a asignar el recurso, que en este caso es contratación de personal. Segundo paso, buscar la pestaña recursos. Todos los recursos se cargan precisamente a través de la ventana recursos de la vista de actividades. Entonces estoy en recursos. Fíjense que así yo estoy en recursos, él me muestra en esta ventana en qué actividad estoy. Estoy en la actividad contratación de personal, cuyo código es este. Y me muestra en la parte inferior una hoja de cálculo que está vacía por ahora para que nosotros carguemos el recurso. ¿Cómo se la agregamos? En la parte inferior tenemos entonces el botón agregar recurso, agregar rol, asignar rol y eliminar. Como no tenemos la hoja de recursos, entonces vamos a agregar un recurso. Agregar recurso. Y este va a abrir la hoja de cálculo de los recursos. ¿Ok? Entonces, miren, está mostrando todos los recursos. Pendiente, como yo les comentaba anteriormente, de los filtros, porque, perdón, estamos nuevamente en agregar recursos, porque aquí me dice mostrar todos los recursos. Si no aparece ningún recurso, cambien el filtro para que le muestre todos los recursos. Y aquí tenemos el grupo principal, construcción de la escuela. Y estos son los recursos de este proyecto, diferentes a los de arriba, que es otro proyecto distinto, cuyo código de proyecto es TSF2. Y este es la construcción de la escuela. Y aquí están los recursos. Entonces, hayamos visto que en el presupuesto está el recurso planificación. Y le doy a asignar. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó ahora cuando le di a asignar? Fíjense lo que está haciendo la herramienta. No pudo, en la herramienta como es unidades y tiempo fijo, la duración sigue siendo 15 horas. ¿Ok? 15 días, perdón, 15 días. Y ahora, la cantidad presupuestal son 1000 horas. 1000 horas de planificación para contratación de personal. Entonces, en el formulario de la parte inferior tenemos una columna, de hecho de todas las que están visibles, ya vamos a quitar algunas que no son necesarias por ahora, porque realmente la que me interesa es esta que se llama unidades presupuestadas. Fíjense que le coloco un valor por defecto, 135. 135 es la cantidad de trabajo que puede hacer una persona trabajando 9 horas al día. Entonces, una persona multiplicado por 15 días es capaz de completar 135 horas de trabajo. Ese fue el despeje que hizo por defecto la fórmula de acuerdo a la característica que tiene de unidades y tiempo fijo. Entonces, por ejemplo, el tiempo no cambió, que para mí era importante que no cambiase. Y más aún cuando yo agregue las unidades presupuestadas, que como vimos son, en este caso, 1000 horas. Entonces, cuando yo coloque en la columna unidades presupuestadas, la cantidad de unidades de mano de obra de la planificación o de la cuadrilla planificación a 1000,
Observen que la duración no sufrió ningún tipo de cambio y las unidades presupuestadas también las respetó. De hecho, a medida que vamos agregando información, vamos a ir agregando columnas en nuestra hoja superior. Entonces, aquí la última columna era que la actividad era crítica o no. Pero vamos a agregar ahora una columna donde me diga cuánto es la cantidad de HH presupuestada. Entonces, abrimos nuestra herramienta de columnas. Botón derecho, columnas. ¿Ok? Y aquí tenemos entonces nuestro catálogo de las tablas de la base de datos de primavera. Yo quiero que la nueva columna, para que me diga cuánto estoy presupuestando de las HH, esté después de la columna crítico. Entonces, ¿dónde está la tabla? ¿Cuál es la tabla que tiene la información de unidades? Es la tabla unidades precisamente. Y acá, fíjense, demuestra una lista de campos. ¿Cuál vamos a escoger? Vamos a escoger el que dice unidades de mano de obra presupuestada. Por ahora, porque estamos sacando un presupuesto. ¿Ok? Después sí se van a diferenciar esas columnas. Así que unidades de mano de obra presupuestada. Agrego esa columna. Como vamos a agregar también maquinaria, en algunos casos vamos a aprovechar de una vez y agregamos las unidades de equipamiento presupuestadas. Acá en unidades solamente tiene que ver con unidades de trabajo. No, aquí no se coloca, no se va a ver materiales ni otros elementos, sino estas dos, unidades de mano de obra presupuestada y unidades de equipamiento presupuestada. Si hablamos de unidades, acá tenemos las dos columnas. Y observen en la actividad donde estamos enfocados, que es contratación de personal, que aparece entonces unidades de mano de obra presupuestada, 1000 HH. ¿Ok? 1000 HH. Unidades de equipo, 0. Ahora, si, por ejemplo, y solamente para efecto de ejemplo, después lo voy a quitar, si esta actividad tuviese un gasto adicional, aparte de las horas hombre, un gasto, ¿ok? O yo quisiera, que es una alternativa, si yo quisiera, por ejemplo, representar el costo de la actividad, que son $6,000, yo puedo utilizar, y vamos a verlo de dos formas. Si yo quiero, por ejemplo, puedo agregar este costo total de la partida, lo puedo agregar también dentro de ese presupuesto de la siguiente manera. O sea, una opción sería que este total yo lo agregue dentro de primavera de la siguiente manera. ¿Ok? Como yo no tengo el desglose de todos los elementos necesarios para completar la actividad, porque realmente una partida no solamente es HH, si ustedes han visto los análisis de precio unitario de algunas partidas tienen materiales, equipo, mano de obra, gasto administrativo, utilidades, impuestos, tiene una cantidad de elementos que a lo mejor nosotros, y por eso es que no es tan recomendable de que yo tenga una partida y me vaya guiando por el análisis de precio unitario para cargar los recursos, porque a veces no podemos conseguir con actividades que pueden tener hasta 30 recursos. Imagínense un presupuesto, un proyecto que usted tenga que montar, que tenga 2000 partidas y tenga que buscar el APU de cada una de esas partidas, termina el proyecto y no hemos terminado todavía de cargar los recursos. Porque estos programas están hechos más que todo para resumir información. Se supone que ese presupuesto que se le pasó al cliente ya tiene, ya tiene un sistema de presupuesto que maneja análisis de precios unitarios y los costos unitarios de todos los elementos que se presupuestaron para esta partida de contratación de personal y que dio como suma $6,000. Entonces, lo recomendable es, en todo caso, cargar es el costo de la actividad. ¿Por qué? Porque más que yo le dé precio unitario a los planificadores, este valor no va a coincidir con el presupuesto, porque hay otros elementos que no están tomados en cuenta. Como les comentaba, utilidad, por ejemplo, utilidades, también está, por ejemplo, gastos administrativos, que si costos COVID, que se cargaba también antes, impuestos. Entonces, toda esa cantidad de elementos desglosados en el análisis de precio unitario es lo que da como resultado los $6,000. Y como ya esto está manejado en el departamento de costos y el cliente lo que maneja es el costo total, el costo de la partida, entonces nosotros vamos a cargar estos $6,000. Entonces, opción A, una forma sería cargándola de la siguiente manera. Pues vamos a primavera. Entonces,
primero que todo voy a agregar una columna para que veamos, por ejemplo, para que podamos observar también en resumen los costos que estamos cargando. Botón derecho, entonces voy a buscar columnas y así como hablamos de unidades, vamos a también hablar de costos. Entonces, después de unidades de equipamiento presupuestada, vamos entonces a buscar en la categoría costos las columnas que yo quiero visualizar. Si ustedes se van por esa vía gigantescamente larga, aquí están los costos de mano de obra, los costos de materiales, los costos de equipamiento, pero sin embargo aquí no van a ver uno que diga costo administrativo, costo de utilidad. Pero los usuarios generalmente lo que hacen es esto. Como nosotros manejar el costo de la partida, buscamos entonces la columna que dice costo total presupuestado. El costo total presupuestado. Y le vamos a decir aceptar. Entonces, se supone que cuando nosotros carguemos toda la información, estos valores tienen que coincidir con los que tenemos en el presupuesto y que a la vez es el presupuesto que maneja el cliente. Entonces, si ya estamos en la actividad de contratación de personal y sabemos que el costo de esta partida son $6,000, que es este valor de acá, entonces en primavera yo tengo la opción de usar no la pestaña de recursos, porque los recursos no tienen costos, sino una pestaña que se llama gastos. La pestaña gastos es la que se utiliza para cargar los costos totales o costos fijos, un monto de su contrato o de servicio, ¿okay? Pero es una opción para cargar, por ejemplo, el costo de la partida. Entonces, en gastos, fíjense que en gastos es diferente, porque no tengo una lista desplegable donde me diga los tipos de todos los gastos del proyecto, sino que en este caso, yo veo el monto son $6,000, me voy a primavera y estando en la actividad y en la pestaña gasto, me voy entonces y le digo agregar. Agregar, perdón. Y acá, observen entonces que aparece una nueva fila donde tú puedes colocarle un nombre, por ejemplo, puede ser genérico, por ejemplo, costo de partida, costo de la partida, costo de la partida. Acá inclusive tienen la opción de vincularlo con un centro de costo, cuenta de costo, que también es una tabla. Fíjense que aquí ya estarían los centros de costo, por ejemplo, de la empresa. Si tienen esa información, entonces pudiesen colocar el centro de costo de esta partida, de dónde sale. Eh, y si quisieran alimentarlo, las tablas del centro de costo están dentro del menú contextual empresa. Empresa, y aquí está cuentas de costo. Aunque es muy sencillo, porque lo único que tiene que hacer es agregar. Aquí me dice que voy a quitar el filtro, por si acaso hay algún tipo de filtro que no me deje ver los centros de costo existentes. Colocar un código, el código centro de costo y la descripción. Por ejemplo, recursos humanos. Y yo pudiese asignarle entonces a este costo, esta partida, un centro de costo. Es decir, mira, esto viene por el centro de costo recursos humanos. La categoría de ese gasto. También puedo hacer una tabulación para ver este tipo, por ejemplo, de gastos. De gastos, por ejemplo, puede ser de contribución, puede ser de recursos humanos. Y aquí algunos ejemplos. Las categorías de gastos, para personalizarlas, también están en administrador, categoría de administrador. Y acá vamos a buscar la categoría de gastos, que son estas que están acá. Solamente que aparecen algunas que, ejemplos que están en inglés, pero yo puedo personalizar, por ejemplo, este y decirle que este va a ser, por ejemplo, recursos humanos. Entonces, que este tipo de gasto va a ser para gasto de recursos humanos y colocarle una categoría entonces como gasto de recursos humanos. El tipo de vengo, el tipo de vengo, fíjense que esto sí ya es propio de estos programas, tanto de Proyecto como Primavera, es cómo se va a distribuir ese costo a lo largo de la duración de la actividad. Esta duración de actividad son 15 días y el costo presupuestado es de hecho, el costo presupuestado de esta actividad es de $6,000. Entonces, es simplemente que estos $6,000 que cuesta esta actividad lo distribuye prorrateadamente a lo largo de 15 días. Yo quiero sacar, por ejemplo, un flujo de caja
diario, me diría que esta actividad tiene asignado tanto, por ejemplo, dólares por día en uniforme. También este tipo de vengo puede ser al inicio, si esos 6.000 dólares se pagan al inicio de la actividad, o al final, si los 6.000 dólares se van a ver ejecutados cuando la actividad esté al 100%. ¿Ok? Generalmente los usuarios lo utilizan, sobre todo para sacar los flujos de caja, lo utilizan en forma prorrateada. ¿Ok? Y acá lo que realmente nos interesa es la columna costo presupuestado, porque acá le vamos a decir cuánto es el costo de la partida. Por ejemplo, son 6.000 dólares. ¿Ok? Lo cual, fíjense que le equipara el monto que tengo presupuestado en la hoja de cálculo de los 6.000 dólares con lo que cargué para la actividad. Tengo las 1.000 horas de trabajo de la mano de obra, 0 horas de trabajo de equipamiento, la duración que ya se había cuadrado, y eso, fíjense que va sumando en cascada. Hasta ahora entonces mi proyecto tiene un total de 1.000 horas de trabajo, 6.000 dólares, y así por cada uno de los niveles del EDT. La construcción hasta ahora son 6.000 dólares y la instalación de faena son 6.000 dólares. Y la idea es que cuando nosotros carguemos toda esa información, concuerde exactamente con lo que tenemos en esta hoja de cálculo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el costo presupuestado, 6.000, ya lo cargamos en Primavera P6. Pero imagínense este presupuesto que no tenga, como en nuestro caso, 81 líneas, sino que tenga 810 o tenga, por ejemplo, 1.500 partidas. Tendríamos que hacer esto uno a uno. Agarrar un recurso, cargar las HH, luego la máquina, luego el costo y ver si es planificación o de ingeniería y cuadrilla para cargar todos los recursos de las actividades. Y es aquí donde yo les comentaba que vamos a valernos de una plantilla de Primavera para cargar todo el resto de la información que nos falta, que es todo esto. Cargar entonces los recursos de planificación a las actividades que le correspondan, las cantidades de trabajo de ingeniería a las actividades que le correspondan, la maquinaria, que aquí aparece como solamente un total de maquinaria, a las actividades que le correspondan, y los costos a las actividades que le correspondan. ¿Ok? Entonces, siendo así, vamos entonces a ver cómo hacen los usuarios. Entonces, vamos a comenzar, por ejemplo, con la maquinaria. Tenemos la maquinaria, dice que no todas las actividades tienen maquinaria, solamente algunas actividades como la desmovilización, la instalación de faena y otras actividades que no tienen presupuesto de maquinaria. Pero vamos a cargarla, entonces, de forma masiva. Y para eso nos vamos a valer de unas plantillas que yo le puedo pedir a Primavera que construya para mí, para capturar esa información. Entonces, para eso vamos entonces nuevamente a Primavera. Primavera y vamos a crear una plantilla para capturar las horas máquinas. Obviamente que va a servir para capturar también la mano de obra y los equipos. Y la mano de obra por las diferentes especialidades de la mano de obra que tenemos, equipamiento, ingeniería, el de planificación y también la cuadrilla. Entonces, ¿cómo lo hacemos? De hecho, ya lo habíamos hecho la vez anterior, para el caso de cuando creamos una plantilla para capturar todas las actividades. Recuerden, paso número 1, nos vamos al menú conceptual, archivo. Nos vamos al menú, archivo. En archivo, vamos y buscamos entonces archivo y buscamos acá exportar. Entonces, en los formatos de exportación, recuerden que tenemos que escoger que el producto a obtener va a ser una hoja de cálculo. Así que le voy a decir que quiero una hoja de cálculo. Hoja de cálculo siguiente. Ahora, en esta ocasión, yo no quiero traer actividades, porque ya las tengo. La relación de actividades la hicimos nosotros en forma lógica utilizando las herramientas de relaciones. Pero yo puedo cargar la de recursos, ya tenemos los recursos cargados, pero puedo cargar las asignaciones de recursos a las actividades. Habíamos comentado que vamos a comenzar con la maquinaria, entonces lo que yo quiero es capturar todo el presupuesto de maquinaria que tengo en la hoja de cálculo de Excel y ver las asignaciones de recursos que están a las actividades que tenemos cargadas. Entonces, en este caso la plantilla va a ser para asignación de recursos. Asignación de recursos. Siguiente.
¿Ok? Acá, entonces, ¿de qué proyecto? El proyecto construcción de la escuela. Esto, si no está marcado, lo marcan para que lo pueda dejar, los deje avanzar. Siguiente. En siguiente, recuerden que estas plantillas teníamos una anterior que era para carga masiva de actividades. Ahora vamos a crear una nueva que es para carga masiva de asignaciones de recursos. Pero vamos a simplificarlo como plantilla para carga masiva de recursos. Agregar. Primero, le damos un nombre. Recuerden que esta plantilla después nosotros podemos reutilizarla. Entonces sería plantilla para carga masiva de recursos. ¿Ok? Y el área temática va a ser solamente las asignaciones de recursos a las actividades. Entonces, eh, esta hoja va a tener solamente, o sea, este libro de Excel va a tener solamente una hoja de cálculo que se llama asignaciones de recursos. Ok, estas son las columnas que tiene hasta ahora seleccionadas. Vamos a ver cuáles me interesan y cuáles no. Esta fecha de inicio, no. Esta de finalización tampoco. El tipo de recurso no me interesa porque eso lo tiene la hoja de recursos. El ID de la cuenta de costos no me interesa, pero no me va a dejar quitarla. El ID del rol no me interesa, pero no me deja quitarlo. El estado de la actividad no me interesa, pero no me deja quitarlo tampoco. El ID del recurso, ni el ID de la actividad, mucho menos. Pero ¿saben qué sí me interesa para yo poder guiarme con la hoja de cálculo? El nombre de la actividad, para yo saber a quién le estoy agregando a la maquinaria. Y para eso yo voy a subir en esta tabla y en general vamos a buscar entonces el nombre de la actividad. Aquí está, el nombre de la actividad. Eso sí es importante porque así yo puedo guiarme a quién le estoy cargando, a quién le voy a cargar las HH de acuerdo al presupuesto en esta plantilla. Así que nombre de la actividad. Y esa, aunque no me deja subirla en este orden, la voy a dejar ahí, nombre de la actividad. Entonces, tengo el código de recurso que le voy a asignar. En este caso sería, para la maquinaria sería entonces el recurso que le dimos el nombre que termina en Q. El código de la actividad, que eso lo maneja por defecto. Me interesa el nombre para saber entonces a quién, qué recurso. Y realmente a mí lo que me interesa acá hasta ahora es qué recurso y a quién. Pero me falta ahora saber cuánto. O sea, cuánto le vamos a asignar. Y eso lo tenemos en el presupuesto. Y el cuánto es una columna. Entonces vamos a buscarla y esa columna está en unidades. Las unidades presupuestadas. ¿Cuánto le vamos a asignar? Unidades presupuestadas. O sea, cuántas HH, por ejemplo, de maquinaria o de mano de obra le vamos a asignar. Unidades presupuestadas va a ser la columna que vamos a utilizar. Esta sí va a estar al lado del nombre de la actividad. Y aquí tenemos entonces la plantilla con lo mínimo que me permite Primavera. Algunas columnas de estas, fíjense que son fijas, como estas que están acá, todas son fijas. Y realmente las que yo pude agregar fueron dos, el nombre de la actividad y las unidades presupuestadas. Pero obvio, siempre es importante el código de recursos porque esa la tenemos que llenar nosotros. Ok, ahora ya con mi plantilla, yo le digo aceptar, le digo entonces aceptar y esa va a ser la plantilla que vamos a utilizar. Carga masiva de recursos. Le digo ahora siguiente, donde quiero guardarla, la voy a guardar en mis documentos. A menos que nosotros le empecemos doble clic y le escogemos entonces en otro lugar. La voy a guardar en mi documento y que es el nombre que le va a dar, asignaciones de recursos, actividad. ¿Ok? Si es esa, entonces le vamos a darle esa. Pero recuerden que puede cambiar el nombre. Y de hecho la ubicación también. Yo la voy a dejar en mi documento. Y así se llama. 1. Asignaciones de recursos actividad. Siguiente. Y luego finalización. ¿Y qué hace? Creó un libro de Excel. La exportación se ha realizado correctamente. Cierro. Ahora me enfoco a trabajar en Excel entre la hoja del presupuesto, que es esta, y la plantilla. Tenemos entonces el presupuesto y ahora vamos a, entonces, a buscar, abrir otro libro que fue el que creó Primavera. Entonces, abrir y buscamos entonces examinar. Yo le había dicho que lo guardara en documento y se llama 1, asignaciones de recursos de actividad. Y aquí está, abrir. Ya, un momento.
Y aquí tenemos las actividades. Pero quizás esta plantilla piense que le falta algo. Esta plantilla cuando yo la creé, me mostró fue la actividad que ya había asignado un recurso que es contratación de personal. Pero las otras actividades que no le ha asignado recursos no están presentes. Por lo tanto, esta plantilla para mí está incompleta, o sea, no me permitiría ver a quién le estoy agregando el recurso. Por lo tanto, yo voy a cerrar este libro rápido y tengo la ventaja de que yo tengo la plantilla. Ya yo tengo la plantilla, así que voy nuevamente, le digo archivo, exportar, porque me falta como la hoja completa de todas las actividades que tengo en primavera para decirle a quién le voy a asignar el recurso. Así que yo le voy a decir nuevamente que me busque la plantilla, hoja de cálculo siguiente, asignación de recursos de este proyecto, y aquí está la plantilla, carga masiva de recursos. Y la voy a modificar. Yo lo que quiero agregar una segunda hoja de cálculo. Voy a modificarla para agregar una segunda hoja de cálculo que contenga las actividades. Fíjense que, por ejemplo, en este caso, no es acá, sino que yo me voy a devolver un paso atrás, porque es aquí en el tipo de exportación donde, aparte de haber marcado las asignaciones de recursos, le voy a decir que me agregue una hoja con todas las actividades que tengo en primavera cargado. Todas estas actividades que están acá, que me las coloque en una hoja para yo poder guiarme y saber el código y la actividad. Así que marco también actividades. Ahora sí, siguiente. Sí, marco el proyecto, siguiente. Y acá le digo entonces que ahora sí quiero modificar la carga masiva de recursos. Modificar. Aquí la única diferencia es que voy a tener dos áreas temáticas o dos hojas de cálculo. Esta que se llama asignaciones, que fue la que ya cuadramos las columnas, y una llamada actividades, que va a tener el nombre de la actividad y el código. De hecho, esta información ni siquiera me interesa, por ahora me interesa el nombre de la actividad y el código. Para yo guiarme como una plantilla para saberlas, cómo están tabuladas y cómo están codificadas las partidas dentro de primavera, a las que le voy a asignar el recurso. Le digo aceptar. Ahora mi libro va a tener dos hojas de cálculo. Una para yo pegar la cantidad de presupuestada y la otra como una guía. ¿Ok? Entonces ya la modifiqué, le digo siguiente. ¿Ok? Entonces me dice, ¿dónde lo vas a guardar? Entonces en Documents. Y acá él solamente le había colocado el número 1. Así que le voy a dejar ese nombre del libro. Y finalizar. Cerrar. Y ahora sí en Excel. En Excel voy a abrir la plantilla correcta. Abrir. Pero ahora no se llama asignaciones de actividad, ahora se llama simplemente uno. Este es el libro que vamos a utilizar. Ok, ¿por qué yo tuve que abrir esa hoja? Porque fíjense que en esta solamente me está mostrando el recurso que existe en la base de datos, que fue el que nosotros creamos manualmente. Pero en la hoja de tareas, que es la otra hoja, están todas las actividades. Están todas las actividades de contratación de personal hasta la última. Y ahora yo lo que voy a hacer es que, y de lo cual lo que me interesa son los códigos. Entonces, ya yo había agregado recursos, yo ya le había agregado un recurso de planificadores a esta actividad de contratación de personal. Pero yo voy a eliminar esto porque en este momento nosotros lo que vamos a hacer es agregar. Después ajustamos esto, pero por ahora yo lo que quiero agregar es la maquinaria. Entonces, lo primero es pegar aquí el listado de todos los códigos de actividades que tenemos en la hoja, que son todos estos códigos. Estos códigos de actividades los voy a copiar dentro de la hoja de recursos, en la hoja donde da asignaciones, lo voy a pegar entonces en la columna del ID de actividad. Control B. Luego, para efectos de mi guía, voy a tomar de la hoja de tareas la descripción, o sea, las actividades a las cuales le voy a colocar mano de maquinaria, que son todas estas actividades, que es el total y esto va a ir en nombre de la actividad. ¿Ok? Entonces, acá tenemos la guía de todo el presupuesto que tengo en primavera y estos son los códigos con que se identifican cada actividad. Ok, acá lo más importante en este momento es colocar en esta columna el recurso que vamos a cargarle y a las actividades que se la vamos a cargar.
El recurso que le vamos a cargar, si nos vamos a primavera y nos vamos a la hoja de recursos, lo que vamos a tomar de acá es el código. El recurso que vamos a cargar va a ser el de maquinaria, cuyo código, fíjense que es CEQ. Ese es el código único que identifica la maquinaria. De hecho, lo voy a copiar de acá y me voy a devolver otra vez a mi hoja de cálculo. Me devuelvo a mi hoja de cálculo y aquí voy a colocar el recurso a cargar a esta actividad. Obviamente que las que no tengan máquina va a quedar las unidades presupuestadas en cero. Entonces pego el código de recurso. Se supone que este código de recurso se va a repetir para todo el EDT, para todas estas actividades que están codificadas ya. De hecho, esta columna que por defecto me cargó, yo lo que hago es que la termino de rellenar. Entonces, hasta ahora lo que hemos hecho es colocar el nombre de todas las partidas, el código de recurso que le voy a cargar, el código de la actividad a quién le voy a cargar este recurso. Y lo más importante ahora es tomar de la hoja de cálculo las unidades que le vamos a cargar. ¿Ok? ¿Dónde están esas unidades? Están acá y se corresponden precisamente a esta columna que se llama HM. Entonces, obviamente que no lo vamos a hacer manual, pudiésemos hacerlo manual copiando y pegando, ¿ok? Pero vamos a dividir estas dos hojas de cálculo para hacerlo con una fórmula. Vamos a hacerlo con una fórmula para que sea un poco más fácil de llenado. Entonces, tengo esta hoja ya dividida, esta ventana también dividida del segundo del otro libro, y yo voy a mover entonces esta hoja, la voy a mover hacia acá, para tener entonces las dos hojas visibles. Obviamente, ustedes escogen si quieren hacerlo manual o lo quieren hacer con una fórmula. De hecho, yo lo voy a hacer con una fórmula. ¿Ok? Entonces, aquí tengo la plantilla que va a recoger la información. Si yo lo hiciera manual, tendría que entonces empezar contratación de personal, HM 0, y colocar aquí 0. Movilización 0. Instalación de faena 300 horas. ¿Qué más hay acá? Desmovilización, que está mucho más abajo, tiene 200 horas. De hecho, desmovilización es una partida, pero está por acá al final. Aquí está desmovilización. ¿Ok? Y asignarle 0 a las que no tengan. Entonces, contratación 0, 0, e ir asignándolo uno a uno. Ustedes escogen cómo hacerlo. O podemos hacerlo con una fórmula de buscar B, una fórmula sencilla de la siguiente manera. Ok, yo necesito que busque cada una de estas descripciones en esta columna de descripción. Cuando consiga la descripción que concuerde exactamente, va a traer la columna llamada la columna HM, que es las horas. De hecho, voy a ocultar estas columnas. Voy a ocultar estas columnas para verlo mejor. Entonces, por ahora, a mí lo que me interesa es traerme la cantidad de HM, que sería esta columna, y la fórmula lo que va a hacer es emular una búsqueda. Va a buscar esta descripción dentro de esta columna. Cuando la consiga, por ejemplo, aquí está contratación de personal. Yo le voy a decir qué información se va a traer. Ahí me interesa en la columna que se llama HM. ¿Ok? Y él va a traerse este valor de 0 y lo va a colocar acá. Es simplemente para no hacerlo en forma manual, sino que vamos a hacerlo por medio de una fórmula. ¿Ok? Entonces, la fórmula es sencilla. Tenemos todos los elementos en pantalla ya visibles. De hecho, esta ventana la voy a colocar un poco más amplia, así, para que veamos mejor. Y entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Lo primero es colocarme en la celda donde yo espero que aparezca el resultado, que sería en las unidades presupuestadas. Este es el valor a obtener, las unidades presupuestadas. La fórmula la tenemos acá en fórmulas, categoría, búsqueda y referencia. Y la función es buscar B. Entonces, buscar B. Acá tenemos el asistente de la función. El valor que yo conozco y que yo voy a utilizar para buscar el monto presupuestado es la descripción, no el código. Recuerden que este código no, porque ese código se cambió y se renumeró en primavera y no es el mismo que tengo en el presupuesto, pero la descripción sí es exactamente igual. Entonces, comenzamos con la primera línea.
El valor buscado es el nombre de la actividad. Para la primera línea sería la celda F3, en este caso. La matriz es la tabla donde él va a hacer la búsqueda, la matriz tabla. O sea, esa tabla va a ser esta región. Comenzando, por ejemplo, puede ser esta región, porque me interesa solamente el HM. ¿Ok? Fíjense que esta región, si nosotros contamos en esta región, tiene una columna. Esta es la columna número 2, esta es la 3 y esta es la 4. Ahí me interesa traerme lo que está en la columna 4. Cuando consiga contratación de personal, buscar lo que está en la columna 4. Comenzando con la descripción, que es la columna 1, la U es la columna 2, la cantidad es la columna 3 y la 4 es la columna de la HM. Entonces, lo primero que voy a hacer es la matriz tabla. Voy a seleccionar ese rango de celda del otro libro. O sea, decirle, mira, este rango de celda hasta el final. Porque hasta la última línea de presupuesto. Marcando solamente las columnas de descripción U, cantidad y HM. Por lo menos para asignar las horas máximas. Luego, el indicador de columna. Ya hemos visto que el valor que me interesa está en la columna 4. Indicador de columna. De hecho, voy a abrir nuevamente el editor acá de esta fórmula que se me cerró. Aquí está indicador de columna 4. Y el ordenado, vamos a colocar la palabra falso. ¿Ok? Falso. Falso. ¿Falso para qué? Para que él busque la coincidencia exacta, donde en la descripción contratación de personal sea igual en la descripción de las partidas. Falso, porque si no consigue el valor, simplemente que me muestre que no aplica o no lo consiguió. Así que fíjense que en este caso consiguió contratación de personal, que es el primer valor. Buscó en esta tabla y él se va a parar en la fila donde la celda coincida. Y me va a mostrar lo que está en la columna 4. De hecho, si nosotros subimos, fíjense que en la columna 4 de esta hoja de cálculo, el valor es 0. Así que el resultado lo tenemos acá. El resultado de la fórmula, 0. O sea que sí lo hizo correctamente. Así que nosotros ahora le vamos a decir aceptar y observen que la unidad de presupuestada de contratación personal es 0. Voy a mover la fórmula hacia abajo, la copio hacia abajo y observen y vamos a cotejar, por ejemplo, algunos valores. Fíjense en este caso, contratación 0 coincide 0 de maquinaria. Movilización 0, 0 de maquinaria. Instalación de faena 300, 300 acá. Demolición segura 4.000, 4.000 acá, limpieza y despeje, 2.000, y acá tenemos 2.000. Fíjense que lo hizo correctamente. ¿Ok? Ahora, yo lo que voy a hacer es que me voy a enfocar nuevamente en mi hoja de cálculo donde tengo las asignaciones. Aquellos casos donde no coincidió en nada, por ejemplo, esta excavación de utilizando maquinaria, esta limpieza final del área, excavación del terreno, vamos a buscar esta, por ejemplo, excavación de terreno utilizando maquinaria pesada. Voy a buscarla en la hoja de cálculo, en el presupuesto. Vamos a ver si de repente, si nosotros me excavación de terreno utilizando maquinaria pesada, esta eran 2.000 horas. Excavación del terreno utilizando maquinaria pesada. Este fue el único error que tuvo, que aquí son 2.000 horas máquina, 2.000. Y lo demás que no tiene asignado horas de trabajo, fíjense que la colocó en 0. Esto que dice ND es porque son los hitos. Así que de hecho los hitos no le vamos a asignar ningún recurso. Así que, por ejemplo, estas que son hitos, es la desmovilización, perdón, el CON, o estos que también son hitos, estas de acá, las voy a eliminar de las asignaciones porque a mí no me interesa. Igualmente estas que están acá, que son hitos, lo voy a eliminar porque tampoco me interesa. Y esta estructura de concreto, que también es un hito, que es un aporte, lo voy a eliminar. Y acá tengo las asignaciones entonces de la maquinaria. ¿Okay? Y estos son los valores que nosotros vamos a llevar. ¿Ok? Para evitar problemas con primavera, él está esperando son unos valores numéricos, no un resultado o una fórmula. Así que yo voy a copiar esto, lo copio, ¿ok? Lo voy a copiar y voy a pegarlo por acá, pero solamente como valores. Le voy a decir que lo pegue solamente como valores. ¿Ok? De hecho, estos son valores general
tipo general, y ese valor lo voy a reemplazar por lo que están, donde está la fórmula. Entonces, estos valores yo los voy a reemplazar donde estaba originalmente la fórmula, y ahora grabo esta plantilla, la guardo, y acá esta es la plantilla que voy a usar Primavera. Va a buscar cada una de estas actividades y le va a asignar un recurso llamado CQ y le va a colocar estas unidades presupuestadas. Y vamos a ver entonces, en Primavera, vamos entonces a ver el resultado. Guardé la plantilla que se llama 1 y me coloco nuevamente en Primavera. Me voy a mi vista de actividades y para ver el valor, recuerden que tengo las unidades de mano de obra y las unidades de equipamiento. O sea que este valor es el que tiene que actualizarse, esta columna de acá, tomando en cuenta las asignaciones que tiene la plantilla. Para vaciar toda esa información de Excel a este proyecto, tomando en cuenta que está en un libro que se llama, 1.xlsx, que está en mi documento, nos vamos entonces al menú contenedor archivo. Nos vamos a archivo, ¿ok? Archivo, y le decimos importar. Vamos a importar desde Excel. Así que el formato de exportación va a ser una hoja de cálculo. Siguiente, ¿ok? Buscamos el archivo para importar. El archivo para importar es el archivo 1. Y lo abro, que está en mi documento. Siguiente, que fíjense, cuando es una plantilla, la única opción que va a tener Primavera es actualizar mi proyecto con esta información. Actualizar proyecto existente. Entonces le decimos, de todas maneras, aquí este valor tiene que cargarlo, a pesar de que el proyecto está abierto. Importar a, doble clic, escojo el proyecto, que es construcción de la escuela. Es solamente para tomar el código del proyecto. Siguiente. En el paso siguiente vamos a indicarle qué me interesa traerme de la plantilla hacia Excel. No me voy a traer la hoja de actividades porque ya aquí está. Me voy a traer la asignación de recursos solamente. Esto es lo que me interesa. Las asignaciones de recursos que CMQ, que tiene estas cantidades ya en la plantilla cargada. Siguiente, finalización. Y ahora me dice importación completa, cerrar. Y observen que aquí tenemos las unidades de equipamiento presupuestadas. Ok, tenemos entonces ahora todas las unidades de equipamiento presupuestadas. Ya que están. Ok, fíjense que aquí están. Ese procedimiento lo vamos a repetir, pero ahora cambiando el recurso. Entonces ya tenemos entonces, fíjense, lo que ahora tenemos que verificar es, con el presupuesto de Excel, que concuerden las cantidades de maquinaria con la que nosotros cargamos en la hoja de cálculo. Sea, aquí está las unidades de maquinaria cargadas de acuerdo a lo que está establecido en la hoja de cálculo. ¿Ok? Ahora, repetimos el procedimiento. Ahora, por ejemplo, vamos a traernos entonces la mano de obra. Y la mano de obra nos la vamos a traer en tres grupos, ya que son tres recursos distintos de mano de obra. Pero sin embargo, fíjense que si ustedes van a cualquier actividad, como en el caso de la desmovilización, observen que la desmovilización, si no vamos a la pestaña de recursos, observen que lo que hicimos fue evitar cargar recurso por recurso a través del método tradicional. Por ejemplo, a la desmovilización se le cargaron un recurso de maquinaria y la cantidad de presupuestada fueron 200 horas. Y así a cada una de las actividades. Y imagínense la cantidad de trabajo que nos ahorramos cargando, por ejemplo, las asignaciones de esta forma. ¿Okay? Por ejemplo, vamos con los costos ahora. Piensen que nosotros los costos los estamos manejando como, eh, si quieren hacerlo por esta vía, a la única actividad que le hemos agregado un costo ha sido contratación de personal, que le colocamos el monto presupuestado que le colocamos es de acuerdo al presupuesto, son $6,000, y lo colocamos en este caso como lo colocamos como un costo. De hecho, no solamente un costo, sino que también tiene que agregar materiales. Si no vamos a la pestaña gastos, ya esta actividad tiene un presupuesto porque lo cargamos como un gasto, que se llama costo de la partida. Y yo quiero también cargar los costos de todas las actividades para tener el costo del proyecto.
Ya tenemos la plantilla, no tenemos que pasar nuevamente por el proceso de volver a exportar la información. La plantilla la tenemos en Excel. Y abrimos nuevamente otra vez la plantilla, archivo, abrir, y buscamos la plantilla 1, y ahora simplemente dividimos la pantalla. Lo que debemos hacer ahora es, de esta plantilla de asignaciones, vamos a borrar el código de recurso porque ya no va a ser este recurso que vamos a cargar, ¿ok? Y la cantidad, pero, y me disculpan, este lapso acá, porque como estamos trabajando es con gastos, como estamos trabajando es con gastos, tenemos que crear una plantilla para la asignación de gastos. Pero el contra, el contra de cargar este valor como un gasto es que, por ejemplo, si ustedes tuviesen la oportunidad de trabajar con una empresa que les pida el presupuesto del proyecto para cargarlo en su plataforma, eh, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, de la Armada, cuando no se puede mandar este monto como un gasto, hay que asignárselo a un recurso que tenga un costo unitario de $1. Es la única forma de que ellos pueden transformar el archivo de primavera a la plataforma, por ejemplo, de la Armada de Estados Unidos. Entonces, vamos a suponer que no quiero tener problemas. Este fue un subcontrato que nos salió, entonces el origen, el destino de este proyecto también hay que presentárselo al cliente y el cliente no quiere que lo mandemos como un gasto. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a descartar, entonces, cargarlo como un gasto, como un costo fijo. Voy a eliminar aquí este gasto, le digo que sí. ¿Y qué opción tenemos entonces? La opción que tenemos en este caso para que no nos vaya a devolver el proyecto porque cargamos el costo presupuestado como un costo fijo es agregárselo a un recurso. Entonces, fíjense lo que hace un usuario. Nos vamos a ir a la hoja de recursos. Entonces, vamos a agregar un recurso que no sea de mano de obra para que no me descuadre el control que vamos a tener de las HH. Y para eso vamos a agregárselo más bien a los materiales. Entonces, fíjense, el material que no tiene un límite en cuanto a máximo de uso, le vamos a dar un precio. Y así no tenemos que crear otra plantilla. Entonces, vámonos a materiales. Y en unidades de precio a este material genérico que se llama materiales, que de hecho podemos llamarlo simplemente costo de partida, para no confundirnos, pero la propiedad va a ser tipo material. Y en unidades de precio del material le vamos a colocar un precio unitario de $1. $1 de precio unitario. Y esto lo estamos haciendo así porque también sería la segunda opción, de que en vez de agregar un gasto fijo, un costo fijo a la actividad, partiendo que es un gasto, se lo agregamos a un recurso, por ejemplo, de materiales. No se lo agrego a uno de mano de obra porque la mano de obra tiene que cuadrarme con el total de las HH que vamos a controlar. Así que vamos a agregárselo a un material que va a tener un costo unitario de $1. Entonces, siendo así y conociendo el código de recurso que es CEM, ahora sí me voy a ir a Excel. En Excel voy a abrir la otra plantilla, la de 1, y en la plantilla ahora sí, estas unidades presupuestadas las voy a eliminar, porque aquí lo que va a ir ahora es el monto, va a ir el monto de la partida. Entonces, el código de recurso ya no va a ser CEQ, el código de recurso fue el que copiamos de allá, que es CEM, así que este código yo lo va a ser el mismo material para todas las actividades que tengan costos. Aquí lo agregué. Ahora lo que hacemos nuevamente es reconstruir la fórmula, pero ahora en vez de buscar unidades, va a buscar es precisamente la columna de costos. Voy a dividir la página otra vez, divido las dos páginas. Entonces tengo, por un lado, tengo la hoja del presupuesto y por otro lado tengo la hoja de la plantilla, donde tengo todas las actividades. Y ahora la fórmula lo que va a buscar es el monto presupuestado en dólares, que va a ser equivalente a la cantidad de ese recurso. Como el recurso tiene un costo unitario de $1, si yo le coloco que las unidades presupuestadas de contratación de personal son 1.000, por ejemplo, son 6.000,
unidades de material costo de recursos, el costo va a ser de 6 mil dólares, es lo que se espera. Y acá, entonces, lo que vamos a hacer simplemente es, nuevamente, crear la fórmula, pero ahora la matriz, fíjense que sería, la matriz sería, ahora lo que va a cambiar es el número de la columna, porque sería, vamos a hacer un poco más angosto esto, porque a mí me interesa ahora es la columna costo. Siendo así, entonces esta sería la columna 1, esta es la 2, esta es la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, y ahora la columna que me va a traer con el monto del costo es la columna 9. Ok, ahora sí, voy nuevamente, comenzando con la primera actividad que tengo en primavera, voy entonces a cargarle, por ejemplo, en el caso de contratación de personal, le voy a cargar 6.000 unidades de ese recurso. A $1 sería 6.000 dólares. Esa es la idea. Entonces vamos a colocarnos acá y vamos entonces a la fórmula. Fórmulas, busque referencia, buscar B. El valor buscado es el nombre de la actividad, la descripción de la actividad y la matriz o la tabla. Voy a marcar entonces todas las filas y las columnas de la matriz. Partiendo de la descripción, no puede haber una columna antes, sino con la descripción como primera columna donde hacen la búsqueda y las 9 columnas o las 8 columnas hacia la derecha. Marco todas las filas del presupuesto hasta la última fila y una vez entonces que lleguemos a la última fila, nos devolvemos entonces a la fórmula. Aquí lo que va a cambiar con respecto al caso anterior es que el indicador de columna va a ser la 9. De hecho, aquí lo tenemos, fíjense. La contratación de personal tiene asociado 10.000 dólares. Y aquí están los 10.000. Pero para no evitar errores, vamos a colocar en el rango la palabra falso. ¿Ok? Porque fíjense que ahora me indica que efectivamente el monto presupuestado real de la contratación de personal son 6.000 dólares, porque no se detuvo en un valor parecido, sino en el exacto. Decimos aceptar y si verificamos en el presupuesto, observen que la contratación de personal son 6.000 dólares realmente. Así que esta fórmula la voy a correr hacia abajo. Recuerde que tenemos un problema, era en esta de excavación, no sé si de repente un error con un acento, pero esta actividad que es excavación del terreno, esta línea de acá, tiene un monto presupuestado de 1.500 dólares. Aquí la diferencia sería esta línea, 1.500. Y ahora tenemos acá todos los costos de las partidas. Y ahora simplemente, como en el caso anterior, voy a guardar los cambios que hice en esta plantilla, pero antes de eso voy a tomar todos estos valores y los voy a colocar con un valor absoluto, sin fórmula. Este valor de acá, voy a copiarlos un momento, los copio y los vuelvo a pegar, pero los voy a cortar de acá, por ejemplo, los pego acá temporalmente y luego los vuelvo a mover a la columna donde yo lo necesito, que es acá, pero con un valor fijo. Perdón, este lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí, pero como valores. Y esta columna le voy a colocar su formato, que es formato general. ¿Ok? Y esta columna la voy a eliminar. Y acá tenemos entonces la plantilla ya con todos los costos de presupuesto. Ahora simplemente guardo los cambios, cierro el libro de Excel y ahora me enfoco otra vez en primavera. ¿Ok? Entonces, si yo me voy a mi tabla de actividades, el objetivo del curso, el objetivo, mejor dicho, es partiendo de que esta contratación de personal, esta que tenemos acá, tiene un gasto asociado, vamos a verificar que no tenga ningún tipo de recurso. De hecho, estos 6.000 que tiene contratación de personal, vamos a verificar de dónde está, porque esto lo hemos eliminado ya. Estos 6.000, vamos a buscar, vamos a decirle programar para que revise nuevamente todo y refresque la pantalla. Aquí está. Dice refrescamos la pantalla y no hay ningún valor. Aquí mi sistema presionado F5 hace lo mismo, refrescar la pantalla, solamente que ese valor se ha quedado congelado en mi pantalla. Ahora
van a ver que con esa plantilla vamos a ver entonces cuánto es el costo del presupuesto. Si nos vamos entonces ahora, archivo, importar, una hoja de cálculo, siguiente, busco la plantilla, uno, abrir, siguiente, voy a actualizar el proyecto, ¿cuál? El proyecto construcción de la escuela. Siguiente, ¿qué quiero traer de ese libro Excel a Primavera? Solamente las asignaciones de recursos, en este caso ese recurso genérico de material que tiene un costo de $1, ¿ok? Y que con la cantidad de unidades asignadas me va a dar con monto presupuestado. Siguiente, y finalización. Esperamos entonces que haga el proceso de importación, ¿ok? Le decimos cerrar y acá tenemos entonces el presupuesto del proyecto, ¿ok? Fíjense, por ejemplo, las actividades internas como control de calidad no tiene costo. Tampoco se le presupuestó al cliente esas horas de trabajo. Tampoco la revisión de ingeniería. Pero el resto, a excepción de los hitos, todas las actividades tienen un costo asignado. Y acá tenemos entonces el costo presupuestado, el costo presupuestado de todas las actividades. De hecho, esta construcción del teclado, perdón, del techado, ahí tengo que revisarla porque aparece como cero en las unidades de mano de obra y maquinaria. Por lo menos maquinaria no tiene. Quizás que no tiene maquinaria porque aún nos falta cargar. Perdón, aquí lo que pasa es que nos falta cargar todavía algunas horas hombres que se corresponden a las cuadrillas, a los ingenieros y a los planificadores. Así que no tenemos mano de obra, no todas las actividades tienen maquinaria, así que esta es la información que hemos cargado hasta ahora. Tenemos entonces el presupuesto del proyecto, tenemos la unidad de mano de obra y la única actividad que tiene mano de obra fue la que utilizamos de ejemplo de contratación de personal, que le agregamos de una vez la cuadrilla de planificación con 1000 horas. Que de tal manera que si yo la elimino, yo pueda tomar nuevamente toda la información, y hasta ahora no tenemos ni una sola hora de mano de obra presupuestada. Pero fíjense toda la cantidad de información que cargamos sin necesidad de transcribirla fila por fila del presupuesto original. Solamente lo que nos queda es conciliar después Primavera con el presupuesto para que estos valores concuerden. Ahora, con esta información de aquí en adelante podemos sacar una gran cantidad de información en cuanto a reportes, tablas, matrices, gráficos, pero todo parte de cargar los valores que vamos a presupuestar. Porque en un proyecto donde solamente tengamos duración y fecha, no podemos presentar ningún tipo de gráfico, por lo menos no directamente. ¿Qué pasa? Que ahora podemos sacar el máximo provecho. Si fuese solamente de costo, observen ahora que yo tengo acceso a algunas vistas, por ejemplo, con el costo presupuestado a lo largo de este proyecto. Eh, de hecho, voy a revisar porque elaboración me cambió, debe ser que toqué algún tipo de, pues son 360 días, debe ser que por error eliminé alguna fila, lo voy a revisar. Y ya la información por la parte más gruesa la estamos cargando con plantilla. Les comentaba que una vez que yo tenga cargada la información, fíjense que en la barra horizontal de la parte superior tenemos, diferentes vistas. Por ejemplo, hay una vista que es una vista tipográfico. Es esta que tenemos acá que se llama perfil de consumo de actividades. Y esto lo vamos a ver con mayor detalle, pero fíjense que logro yo ahora con esa información que yo cargué. Si yo marco la vista de perfil de consumo de actividades, vamos a tener entonces ahora la posibilidad de tener gráficos en pantalla. Ejemplo, yo quisiera saber por ejemplo, el histograma del presupuesto mensual. Ahora pues, tengo que indicarle qué valor quiero graficar. Botón derecho, opciones de perfil de consumo de actividades. Ejemplo, en esta herramienta yo puedo configurar qué quiero ver. Ejemplo, aquí tenemos la ventana, se llama perfil de consumo de actividades de opciones. Y yo puedo mostrar en forma gráfica costos o unidades. Que puede ser, si es unidades, puede ser de mano de obra o de equipo. Ejemplo,
Yo quiero ver cómo es el histograma planificado del equipamiento. Sería entonces unidades y tenemos que marcar entonces la casilla equipamiento. ¿Ok? En la parte inferior, fíjense que tenemos dos columnas de opciones por fecha y acumulado. Si lo que queremos es una vista de forma de una gráfica de columnas con periodos de tiempo, por ejemplo, mensuales o con la escala de tiempo que nosotros escojamos, tenemos que usar las opciones entonces de por fecha. Como hasta ahora tenemos maquinaria cargada solamente, yo puedo ver la gráfica de las maquinarias mensual. Sería entonces, voy a enmarcar esta casilla que estaban marcadas por defecto y como me lo están pidiendo tipo histograma, sería entonces las unidades de equipamiento presupuestadas. Las columnas, fíjense que aparecerían en amarillo, las puedes cambiar de color. Por ejemplo, esas columnas las quiero azul. Y aquí está. Y ahora le decimos aplicar, aceptar y observen que tenemos ahora la gráfica con precisamente la distribución del trabajo de las maquinarias mensual. Y si ustedes cambian la escala temporal, por ejemplo, botón derecho, escala de tiempo, y no lo quieren, por ejemplo, por mes, sino que lo quieren es por semana, obviamente que la gráfica va a ser una gráfica mucho más detallada y la distribución del trabajo presupuestado de las máquinas semana a semana en el proyecto. Dice que hay semanas inclusive que no tenemos HM asignada o maquinaria asignada. Y la escala temporal simplemente te va a indicar cómo quieres ver la información. Entonces, en escala de tiempo te va a ir a definir el detalle de la gráfica. Si queremos nuevamente verlo, por ejemplo, por mes, o por ejemplo, por mes, sería en la lista desplegable de las escalas, sería, por ejemplo, año-mes, aplicar, y acá tenemos entonces, sí, cómo está distribuido el trabajo por mes de nuestro proyecto. ¿Ok? Y si lo que queremos, por ejemplo, es el flujo de caja, por ejemplo, mensual, en forma de gráfica, marcamos entonces nuevamente botón derecho, opciones de perfil de consumo de actividades. Solamente que ahora le vamos a decir que queremos hablarles de costos. Entonces, marcamos costos y va a depender de qué tipo de costo quiero. Si es el costo total, sería entonces total. De hecho, el único costo que estamos manejando es el costo total. Y si lo queremos por columna, igualmente, el monto presupuestado por fecha. Aceptar. Y acá tenemos entonces cómo hace la distribución del presupuesto mensual. Y si queremos en la curva S, botón derecho, opciones, perfil de consumo de actividades. Y lo que vamos a cambiar es que en vez de decirle que queremos el monto presupuestado por fecha, le vamos a usar entonces la columna acumulado. Entonces, mira, muéstrame el monto del costo total presupuestado, pero ahora acumulado. Y aquí podemos escoger el tipo de línea y ahora le decimos aceptar y esta sería una vista general de la curva S del proyecto mensual. Fíjense que a medida que nosotros vamos agregando información, vamos a tener acceso a mucho más datos que podemos graficar y presentar en nuestro informe. Entonces, hasta ahora hemos cargado solamente el costo de las actividades, que por ende me va a dar el costo, la suma, me va a dar el costo del presupuesto. Cargamos la mano de obra y solamente faltaría cargamos, perdón, las unidades de equipamiento, de maquinaria, y nos falta cargar solamente la mano de obra. Solamente un pequeño adelanto de que, pues, cómo podemos ver la información. De hecho, si lo que queremos ver es el flujo de caja, por ejemplo, semanal de este proyecto, pero en forma de una hoja de cálculo también lo podemos observar, ver rápidamente. Fíjense que si nosotros nos vamos a nuestra barra de herramientas superior, pero en vez de buscar la gráfica de perfil, buscamos la hoja de cálculo de perfil de consumo de las actividades, y que sería esta que tenemos acá. Lo que vamos a ver ahora es una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo con todos los niveles del EDT, encabezados por el nivel del proyecto. Y en esa hoja de cálculo yo pudiese, por ejemplo, mostrar el flujo de caja, por ejemplo, mensual del proyecto.
De hecho, esta ventana generalmente se contrae para ver un espacio mucho más grande para la hoja de cálculo y simplemente con presionar botón derecho del mouse y escoger el campo que quiere distribuir en la hoja de cálculo. Por ejemplo, aquí tenemos las dos tablas principales, que son valores acumulados o por periodos de tiempo. Si tú quieres sacar un flujo de caja, por ejemplo, por periodo de tiempo, sería por intervalo de tiempo, costo. Y escogeríamos el costo que estamos manejando, que es el costo total presupuestado. Estará acá, costo total presupuestado. Aceptar y observen que en la hoja de cálculo te muestra el flujo de caja de este proyecto en todos los niveles del EDT. En la primera línea sería para todo el proyecto, que sería entonces el costo para octubre, para noviembre, diciembre, hasta el último mes del proyecto. Verificamos entonces el flujo de caja de nuestro proyecto mensual. Lo tenemos a nivel de proyecto, también lo vemos a nivel de desglose para cada uno de los niveles del EDT e inclusive a nivel de las actividades. Ahora, si lo quieres acumulado, sería botón derecho, campo de la hoja de cálculo, ya no sería el costo total presupuestado, sino que deberíamos buscar entonces ahora en la tabla de valores acumulados y sería el CUM del costo total presupuestado, o sea, el acumulado del costo total presupuestado. ¿Okay? Y ahora, este sería la hoja de cálculo de los costos acumulados a los diferentes niveles del EDT, comenzando con el nivel principal que es el proyecto. Esta data es la que se utilizaría o se utiliza para crear las curvas, o sea, las curvas, las famosas curvas S, porque ellas simplemente representan un valor acumulado en el tiempo. Y esto es lo que me da origen a una curva. ¿Ok? Esto sería, por ejemplo, la forma de una curva. Ahora, si queremos ver a nuestra vista normal, simplemente bajamos esa división y volvemos nuevamente a indicarle que nos muestre la ventana de detalle en la parte inferior. Aquí está la ventana de detalle y otra vez tenemos nuestra vista normal de primavera. Entonces, en la clase de hoy, fíjense que revisamos entonces la parte que tiene que ver con los recursos. Y adecuamos entonces a través de una plantilla capturamos, ya capturamos el costo total presupuestado. Ahora también capturamos las unidades de mano de obra presupuestada. Y lo que falta es cargar los tres recursos en que se divide la mano de obra presupuestada, que sería nuevamente cargar tres veces la plantilla. Una con las actividades, con la columna que tiene que ver con en el trabajo de presupuesto, escoger en la fórmula una para traernos la columna de los planificadores. Luego, la función buscar B para la ingeniería. Y luego para la cuadrilla. ¿Se puede hacer los tres a la vez? No. Primero hay que hacerlo, fíjense que lo hicimos parte por parte. Primero nos trajimos solamente la HM. Luego vaciamos la plantilla y luego nos trajimos el costo. Y luego ahora tenemos que hacer nuevamente vaciar una plantilla para traernos las cuadrillas de planificación. Luego la de ingeniería y por último la cuadrilla. ¿Ok? Que serían entonces las que nosotros vamos a utilizar. Entonces luego cotejar los montos presupuestados para que concuerden con el presupuesto. Y una vez que tenemos esto, volvemos a emitir entonces nuevamente para efecto de revisión el GAN completo. ¿Ok? Y también mandamos una versión del proyecto. Entonces, la clase del día de hoy queda hasta este punto donde quedó solamente pendiente el proceso de cargar las unidades de mano de obra presupuestada. ¿Qué vamos a hacer entonces en la sesión de mañana? Terminamos de cargar las unidades de mano de obra presupuestada y vamos a tener ahora todos los valores que vamos a controlar. ¿Ok? Entonces vamos a tener la unidad de maniobra presupuestada, vamos a tener el equipamiento y vamos a tener el costo presupuestado. Luego vamos entonces a ver, y creo que aquí tengo algo en el chat. Ok, luego vamos a ver entonces cómo creamos entonces código de actividades para clasificar este proyecto. Vamos a ver también si en muchas ocasiones, cuando tengan un proyecto mucho más complejo que este, obviamente, le van a pedir también las rutas críticas, porque normalmente uno está acostumbrado a una ruta crítica, esta por ejemplo, pero
En proyectos complejos pueden pedirle múltiples rutas críticas que presenten un reporte con las rutas críticas jerarquizadas, la principal, la secundaria, la terciaria, y vamos a verlo cómo lo hacemos entonces en primavera. También nos van a pedir, por ejemplo, que presentemos cuadros con la distribución, por ejemplo, del trabajo por especialidad. Las especialidades que tenemos ahora se basan en las tres cuadrillas, pero cuando hablan esas matrices de especialidades, se hablan a las especialidades de, precisamente de las actividades. Sí, en primavera se pueden agregar subproyectos, sí se pueden agregar subproyectos, se pueden agregar subproyectos, pero eh, mañana puedo, a pesar de que, y también como soporte, yo le dejé el curso de primavera avanzado, pero sí, mañana vamos a ver entonces cuál sería la técnica para nosotros agregar un subproyecto completo dentro de primavera. Pero recuerden que nosotros tenemos esto en un portafolio. ¿Ok? Tenemos un portafolio con diferentes proyectos. Si yo quiero vincular un proyecto con otro, yo solamente lo que tengo que hacer es abrir los dos proyectos. Y de hecho que puedo crear un vínculo entre ellos dos sin necesidad de ese artificio que usan en primavera en Microsoft Project de subproyectos. Porque en el portafolio yo puedo tener varios proyectos que quizás se vinculen y yo lo que puedo hacer es abrir varios proyectos a la vez y crear un vínculo entre ellos, ya sea a través de un hito para poder vincular, por ejemplo, diferentes proyectos sin insertarlos físicamente dentro de uno de ellos. ¿Cómo? En vez de decirle a un solo proyecto, seleccionarlo y presionar botón derecho, abrir, marco previamente varios proyectos y después le digo abrir. Así que la vista que tendríamos sería la vista de actividades con varios proyectos a la vez. Y luego sí podemos hacer entonces ese enlace interno entre los proyectos. ¿Ok? Pero recuerden que como la idea es trabajar en forma multiusuaria, entonces estos proyectos pueden estar siendo gestionados por diferentes usuarios, pero otra persona pudiese crear un consolidado sin tener que insertar nuevas filas en este proyecto, sino abriendo los dos proyectos y vinculándolos, ¿ok? O creando un enlace interno, como vamos a ver todas las actividades de los dos, creando un vínculo de una actividad quizás con otro proyecto. Pero también pudiésemos insertar físicamente un proyecto dentro de otro, usando Primavera, pero para eso debemos ver cómo se compone internamente el archivo .ser que se genera en primavera. O sea que son muchas cosas que nos faltan por ver, que vamos a seguir avanzando porque no, el subproyecto no se inserta directamente en esta vista, sino que se inserta dentro del archivo .ser. O sea que no es tan directo y en forma visual como se hace en Microsoft Project, porque esta tiene otro enfoque, que es que yo tengo acceso a todos los proyectos y yo puedo abrirlos en forma simultánea y puedo vincularlos entre ellos sin utilizar ese efecto de insertar un proyecto dentro de otro. Entonces, ahora quedamos entonces para la sesión del día de mañana, ¿okay? Con la asignación del resto de las unidades de mano de obra faltantes de las tres categorías. Luego vamos a revisar nuevamente algunos campos definidos por el usuario. Vamos a crear código de actividades y vamos a seguir entonces creando los diferentes elementos para este proyecto para luego entonces ver todas las posibilidades que tenemos con esta información valiéndonos o apoyándonos con Excel e inclusive con inteligencia artificial para ahorrar tiempo, por lo menos al momento de asignar los códigos de actividad. Bueno, entonces ok, la clase del día viernes la vamos a recuperar, fíjense, extendiendo el curso, solamente que lo vamos a extender, mejor dicho, hasta el del lunes de la siguiente semana, siendo entonces la clase 5 y tenemos entonces 4 clases más que llegaría hasta las 9 y siendo entonces el lunes la clase 10 de acuerdo con todo el grupo. Y así cubrimos entonces todos los objetivos del curso, incluyendo lo que vamos a ver de Power BI y lo que vamos a ver también de Primavera Rex. ¿Okay? De hecho, cuando mañana vayamos a crear, por ejemplo, las asignaciones de especialidades, vamos a valernos de la inteligencia artificial, que también nos permitiría trabajar más rápido con este tipo
de operaciones repetitivas que se repiten en los diferentes proyectos. Bueno, ahora sí, la clase va a quedar grabada hasta este punto. Recuerden que esta es la clase número 5. Y